Buenos días o buenas tardes, según estéis viendo. Jacob y los 12 patriarcas. Es el tema 5 del curso de Historia Sagrada en la parte del Antiguo Testamento. ¿Eh? Ya os digo, buenos días. Digo buenos días para mí. A lo mejor me estáis viendo por la noche, ¿no? Eh, Hoy hace una mañana muy bonita, es el día de la presentación de la Virgen, el día 21 de noviembre, aunque hace frío, pero tengo mucha tos, pero tengo la voz mejor que la última clase que os di. Así es que espero que me oigáis bien y que la clase salga bien. Si todas las clases necesitan del apoyo de los apuntes que envío, del PDF que envío, esta clase lo va a necesitar un poquito más, porque tiene muchísimos esquemas. Y, y la historia, bueno, aunque la intentaré hacer con un poco de detalle, pues a lo mejor se queda un poco corta de tiempo, no importa. Lo que más importa es pues, que descubráis este mundo de los 12, de los patriarcas de Jacob y sus 12 hijos. Como veis, lo he dicho ya antes, tiene muchos esquemas. Ahí hay otro esquema, hay otro. Luego, en el interior, pues quizás aparezcan, al final aparecen otras cosas esquemáticas. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo nos la arreglamos. Pongo muy pocas citas, digo muy pocas citas bíblicas. En realidad, todo está desde Génesis 25 hasta Génesis 38. Porque la historia de José la veremos en otro tema. A través de Isaac, Jacob y sus hijos, las bendiciones y promesas que Dios hizo a Abraham se transmiten al pueblo de Dios en el que nacerá Jesucristo. Por tanto, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, todo eso apunta al nacimiento del pueblo de Israel, en el que nacerá Jesucristo, en quien se cumplen las promesas hechas a los patriarcas. Lo que sucede a los patriarcas es anuncio de lo que sucederá al pueblo de Israel y de alguna manera también anticipa lo que ocurre a la Iglesia. En este sentido, la historia que estamos contemplando es profecía, no en el sentido de anuncio de cosas concretas futuras, sino en el sentido de interpretación de la vida del pueblo de Dios a la luz de la fe. Patriarca significa padre muy importante, jefe de padres, ¿no? O padre muy importante. Entendemos por patriarca en general lo que he dicho: Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Ese es el sentido más estricto de la palabra. Luego usamos la palabra patriarca de una forma más amplia para referirnos a todos los personajes, sobre todo antiguos, del Antiguo Testamento, los primeros. También en general a todos los personajes del Antiguo Testamento se les va a llamar patriarca, incluso quitando a los profetas, fíjate. Incluso llegaremos hasta San José, a quien también le llamamos el patriarca San José, ¿no? Es una palabra que va ampliando su significado. Pero estrictamente, con la palabra patriarca, designamos a lo que ya he dicho. Abraham, que tuvo como esposa a Sara, pero con la esclava Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. También con su segunda esposa, Keturá, tuvo hijos que dieron origen a muchos pueblos. Hijo de Sara y de Abraham fue Isaac,
que se casó con Rebeca y fue padre de Esaú y de Jacob. A ver si se ve aquí el cuadro. Espérate que no lo tape. Mira, Abraham con Agar tuvo a Ismael, de quien vienen las tribus árabes. Abraham, casado con Sara, tuvo a Isaac, de quien vino, se ha hablado de Isaac, casado con Rebeca, tuvo a Esaú y Jacob. De Esaú vinieron los edomitas, y de Jacob, casado con Lía, vienen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y una mujer, Dina. Casado bueno, unido a Zilpá, esclava de Lía, tuvo a Gad y a Aser. Unido a Bilhá, esclava de Raquel, tuvo a Dan y Neftalí. Y finalmente con Raquel tuvo a José y Benjamín. Por fin, Abraham, casado con Keturá, es el padre de muchos pueblos. Una cosa interesante es que los hijos de José y llamados Efraín y Manasés fueron considerados padres de sendas tribus. Este cuadro creo que os puede ser útil y lo entendéis bien. En rojo, los patriarcas. En azul, sus mujeres. En negro, otros descendientes. En la doble flecha indica matrimonio. Y las líneas verticales van poniendo la sucesión de los hijos. Creo que se entenderá bien el cuadro. Agar con Abraham tiene a Ismael. Abraham con Sara tiene a Isaac. Abraham con Keturá es el padre de otro pueblo. Isaac con Rebeca tiene a Esaú y a Jacob. Jacob con Lía tiene a 7 patriarcas. Zilpá tiene 2. Jacob con Bilhá tiene 2. Y Jacob con Raquel tendrá a José y Benjamín. Creo que el cuadrillo ese os puede ser útil. Mirar, es bueno aprenderse los nombres de los patriarcas. Luego aquí en este cuadro que he puesto vienen los símbolos de los patriarcas según las bendiciones de Jacob. Ahora mismo de primera no lo vais a entender muy bien. Cuando leáis las bendiciones de los patriarcas lo entenderéis mejor. Así se os sirve un poco. A la derecha se ve un león. Bueno, es el símbolo de la tribu de Judá. Debajo se ve un barco que es de Aser, y así de cada uno de ellos. Estos 12 patriarcas forman una especie de zodiaco de los antiguos, ¿no? También aquí, ya, lo que vuelvo al final sobre esto, tenéis alguna indicación muy breve sobre cada uno de los hijos de Jacob, pero lo vamos a desarrollar un poquito más. En Génesis 19 leemos: esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Mesopotamia, y hermano de Labán. Isaac oró al Señor por su mujer, porque era estéril. El Señor lo escuchó y su mujer quedó embarazada, pero los niños se agitaban en su seno. Ella se dijo, si es así, ¿qué va a ser de mí? Y fue a consultar al Señor.
El Señor le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separan en tu entraña. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó la hora del parto, resultó que eran gemelos. Salió el primero, rubio, y todo él velludo como una pelliza, y le pusieron el nombre de Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, tenía Isaac 70 años. Como veis, Isaac es el padre de Jacob y de Esaú, que eran mellizos, hijos de Rebeca. A veces a los judíos se les llama también Rebeco, por Rebeca. Son esas palabras con las que se juega, desgraciadamente, un poco despectiva, o mucho despectivamente. Herencias del pasado. Pero por si alguna vez lo veis en los autores clásicos, dicen que el Rebeco quiere decir el hijo de Rebeca, el judío, ¿no? Isaac tiene a Esaú y a Jacob, que son mellizos. Sin embargo, siempre se dirá que Esaú es mayor. Son las cosas de las tradiciones. Dice, esta es la historia de Isaac. Después de habernos dado la historia de Abraham, se nos cuenta la historia de sus descendientes. Y esa historia va a mostrar que las promesas de Dios se siguen cumpliendo indefectiblemente. Y que Dios va a formar un pueblo que prepara el terreno a la salvación. Las promesas se irán cumpliendo en Isaac, en Jacob, que se llama también Israel. Jacob, Israel, es el mismo personaje, y sus 12 hijos. Una serie de relatos que ocupan los capítulos 25 al 36 y el capítulo 38 nos mostrarán cómo Dios cumple sus promesas, pero actúa con libertad, llevando la historia a sus fines salvadores. Es la historia de las promesas. La historia de los patriarcas es la historia del cumplimiento de las promesas de Dios y del anuncio del cumplimiento definitivo en Jesús. Se dice que Isaac se casó con Rebeca. Ya eso se contó antes, cuando en el capítulo 24 se nos hablaba de Abraham. Rebeca es pariente de Isaac. Eso del lenguaje no inclusivo es antiguo. La preocupación por la pureza de sangre fue muy fuerte en algunas épocas del pueblo hebreo. Hoy desgraciadamente lo llamaríamos racismo, pero había una idea por debajo de continuidad, de pertenencia, que dentro de un ambiente que quizás no sea muy bueno, sin embargo son cosas, son valores. Esa preocupación por la pureza de sangre fue muy importante en los siglos 5 al 3 antes de Cristo. Y esa preocupación se va a reflejar en los relatos de la antigüedad, en los relatos sobre los antiguos. Era la necesidad de conservar la propia identidad. Tened en cuenta que en los siglos V al III el pueblo judío está teniendo muy amenazada su propia identidad por la fusión de pueblos que produjeron primero los persas y luego sobre todo los griegos. Israel tuvo que defender esa identidad. Una de las formas de defensa de la identidad tomó esta forma de preocupación por la pureza de sangre. Y por eso el matrimonio entre parientes, que aparece de diversas maneras. Un caso muy exagerado
está en Tobías, donde cuando le dicen al pobre muchacho, a Tobías, que una chica, Raquel, no Sara, es la parienta que le corresponde como esposa, sin verla, ya se enamora perdidamente de ella. Hablaremos de Tobías en su momento. De Isaac se dice, y bueno, aquí estamos diciendo arameo de Mesopotamia. Los arameos eran un pueblo emparentado con el pueblo judío, por la raza y por la lengua. Habitaban al norte de Mesopotamia, en lo que actualmente es Siria y Líbano. Es decir, el norte de Irak, Siria y Líbano y Palestina. La ciudad aramea más importante era Damasco, la actual capital de Siria. También eran muy importantes Alepo y algunas otras ciudades. Y en el Líbano luego distinguiremos mejor los filisteos como otro pueblo distinto. Los arameos hablan una lengua que es para el hebreo como el francés para el español. Tiene muchas semejanzas, pero no es inteligible directamente. Y por otra parte, los arameos no siempre tuvieron buenas relaciones con los israelitas. Diremos que muy frecuentemente malas. Sin embargo, hubo una época en la que prácticamente se sintieron un solo pueblo, que es la época de Elías y Eliseo, cuando los arameos se ven prácticamente como otras de las tribus de Israel. Pero eso ya mucho más tarde, en el siglo VIII y noveno y octavo antes de Cristo. La esterilidad de Rebeca, estéril, de Rebeca se dice que era estéril. La esterilidad de Rebeca indica que la salvación no es obra humana, sino que es siempre regalo de Dios, que desborda la fuerza humana. Si a través de Rebeca va a llegar la salvación, su esterilidad parece un obstáculo insuperable, pero Dios vence todos los obstáculos. Podemos decir que lo que es un obstáculo humano, la esterilidad, es una ventaja desde el punto de vista de la salvación, porque va a mostrar mejor que es Dios quien obra la salvación. Rebeca pide y es escuchada. Y Jacob ruega por su mujer. Los patriarcas son recordados en el pueblo de Israel como intercesores. Ya Abraham había intercedido primero por las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Intercedió por mucha gente. Abraham fue un gran intercesor, pero también Jacob es un intercesor. Pide por su mujer y Dios lo escucha. La esterilidad de los patriarcas hacen lo que debe hacer Israel y lo que debe hacer el nuevo Israel, que es la Iglesia. La intercesión es una función sacerdotal. Una de las funciones del pueblo de Dios es ser un pueblo sacerdotal que intercede por los hombres. Esta conciencia de que el sacerdote es intercesor está en todos los pueblos, también en el pueblo cristiano. ¿Cuántas veces me dicen, rece usted por mí, que usted está más cerca del Señor? Hombre, uno no está más cerca del Señor. Uno procura estarlo, pero no siempre lo consigue, ¿no? Los intercesores, todos los intercesores tienen esa función sacerdotal y todos los cristianos, una de sus funciones sacerdotales como cristianos es ser intercesores. Acudimos a la Virgen María, a los santos, pero también unos por otros intercedemos. Eso indica que somos un pueblo sacerdotal, ¿no?
dice que Rebeca fue a consultar al Señor. Rebeca fue a consultar al sacerdote. En la antigüedad pues lo hacían de una forma muy mágica, diríamos nosotros. Pero no tenían el concepto de que Dios se expresaba así, por medio de signos, ¿no? Y entonces van a hablar al sacerdote que responde echando suerte. El instrumento para echar suerte eran los urim y los tumim, que no sabemos lo que eran. Lo más fácil es que fueran una de estas dos cosas: piedra blanca y negra, o habas blanca y negra, o semilla blanca y negra, de alguna manera. O también puede ser que fuera una taba, ¿eh? La canilla de los animales, ¿no? Que la tiras como un dado y cae en una postura o en otra y puede servir para dilucidar. O también pueden ser varillas más largas o menos largas. No sabemos muy bien lo que eran los urim y los tumim. Lo que sí sabemos es que las respuestas que daban no eran respuestas largas, sino que siempre había que preguntarle para que la respuesta fuera sí o no. ¿eh? Sí o no. ¿Cómo se la arregló Rebeca para que le diera esta respuesta al sacerdote? Pues no lo sabemos muy bien. Pero sí que fue a base de sí y no. Sí es y no es, ¿no? Sí, no. Las respuestas oraculares de los sacerdotes antiguos en Israel se hacían con el instrumento de los urim y los tumim y siempre tenían respuesta binaria, sí o no. Buscar la voluntad de Dios, intentar encontrar los planes de Dios para someterse a ellos, es una postura verdaderamente religiosa. Es curioso que San Juan de la Cruz discutirá por qué los antiguos podían hacerlo y los cristianos no debemos de hacerlo. Y dice, muy sencillo, porque a nosotros ya se nos ha dicho todo en Jesús. Y buscar otras cosas sería despreciar a Jesús. Mirad, entre los cristianos hay mucha afición últimamente, siempre la ha habido. En la época de Santa Teresa, por ejemplo, y en la época de San Juan de la Cruz hubo muchísimo. Siempre ha habido mucho deseo de tener revelaciones privadas, que el Señor me diga mi cosa que los otros no saben, ¿eh? Y que yo se las pueda decir. San Juan de la Cruz fue muy crítico con eso, ¿eh? Y llega a decir prácticamente que buscar ese tipo de revelaciones ¿eh? es injuriar al Señor, es despreciar la revelación que ya se nos ha hecho en Jesús. ¿eh? Bueno, y la Iglesia siempre ha dicho que cualquier revelación privada, una de dos, o concuerda con lo que se ha dicho siempre, o no concuerda. Si concuerda con lo que se ha dicho siempre, de alguna manera, bueno, puede valer como explicitar lo que está contenido en la gran revelación de Jesucristo. Pero si no concuerda, sino que quiere añadir cosas nuevas, ¿eh? no las debemos de buscar ni de seguir. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con todas estas revelaciones, con todas estas apariciones que nos traen enseñanzas nuevas. No, si son nuevas no valen. Tenerlo claro eso, es fundamental. Me gusta mucho aducir ese texto de San Juan de la Cruz, porque el Hijo nos dijo una palabra que no tiene otra. La palabra de Dios está en Jesucristo. Lo que se salga de ahí, ¿eh? o es desarrollo y explicitar y hacer ver claro lo que hay ahí, o no vale. Esaú y Jacob. Esaú fue hijo de Isaac y Rebeca. Fue nieto de Abraham. De él y de su hermano Jacob se dice que eran hermanos gemelos. Se dice que era pelirrojo y velludo, coloradillo.
y llegó a ser un cazador experto, pues le gustaba estar en el campo. Un campesinote, ¿no? Fuerte, con ese aspecto rubicundo, ¿no? Como se le llamó también Edom, que significa rojo, y por eso es el padre de los edomitas. Como había nacido primero, tenía derecho a la bendición paterna, que lo constituía el jefe de la familia, y tenía derecho a la herencia familiar, pero que consistía esta herencia no solo en los bienes materiales, sino también y sobre todo en las promesas. Sería el continuador de las promesas. Pero un día Esaú vendió desconsideradamente sus derechos a su hermano a cambio de un guiso rojo de lentejas. Fijaros que lo importante es el desprecio que hace de las promesas, el desprecio que hace de lo divino, el desprecio que hace del don de Dios, lo que va a ser reprobable en Esaú. La venta de la primogenitura por un plato de eso rojo, dice. Luego se dice que es un plato de lentejas. Tened en cuenta que los colores, el marrón se ve como rojo. La venta fue acompañada de un juramento, pero Esaú la dejó en el olvido. Se casó con unas mujeres hititas llamada Judith y Basmat. Es curioso ese nombre de Judith, que significa los judíos, ¿no? Pero bueno, dos mujeres hititas que amargaron la vida a su suegro, a Jacob y a Rebeca. Fijaros que eso de las dificultades familiares viene de lejos. Cuando Isaac le iba a dar su bendición, fue suplantado por Jacob, a quien ayudó Rebeca. A pesar de todo, Esaú consiguió luego una bendición secundaria. Y es muy bonita. Lejos de la tierra fértil tendrás tu morada, y lejos del rocío del cielo vivirás de tu espada, servirás a tu hermano, y cuando te rebeles, sacudirás el yugo de tu cuello. Está describiendo cuál sería el destino de los edomitas, que viven en una tierra poco fértil, que se empleaban como mercenarios, que estuvieron primero sometidos a los israelitas, a los judíos en concreto, y luego después se rebelaron contra ellos. Después, Esaú contrajo un nuevo matrimonio con una hija de Ismael llamada Mahlat, por lo cual los descendientes de Esaú se mezclan con los árabes. Quiso matar a Jacob, pero este huyó a Harán. Ambos progresaron mucho y cuando Jacob volvió a su tierra, buscó la forma de hacer las paces con Esaú y consiguió tener buenas relaciones con él. Fue muy astuto, ¿no? Fue dándole regalos hasta que se encontró con él y ya Esaú estaba ablandado, porque vio que Jacob no llegaba con ánimo de dominarlo, sino que lo respetaba y quería tener buenas relaciones, y por eso se abrazaron los dos hermanos. Esaú se estableció finalmente en la montaña de Seir, al sur de Judea, y como ya he dicho varias veces, dio origen a los edomitas.
El capítulo 36 del Génesis detalla cuáles fueron las numerosas esposas de Esaú y el gran número de sus hijos. Tener muchas esposas y muchos hijos indica riqueza, indica abundancia, indica prestigio, indica también bendición. En Romanos 9, 6, 14 se diserta sobre el significado de la historia de Esaú para los cristianos. Y Jacob, empezó por el menos importante. Jacob es el que nos importa. Jacob es el gran protagonista de nuestra historia. Es el antepasado de todos los israelitas. Más adelante se le cambiará el nombre y se le llamará a Israel. Israel, por eso al pueblo se le llama el pueblo de Israel. Pero a las tribus se dice que son las 12 tribus de Jacob. Esta dualidad de nombre obligó a decir que Jacob e Israel son en realidad un único personaje. En su nacimiento ya se prefigura su historia y la historia del pueblo israelita, que irá a la captura de la bendición de Dios, intentando adelantarse a los demás. El pueblo de Israel se describe a sí mismo como el que lucha buscando la bendición de Dios. La bendición de Dios y sus promesas son gratuitas, pero las consigue el que lucha por ellas denodadamente. No sé si lo traigo muy bien a pelo, pero también Jesús dirá luego que el reino de Dios pertenece a los violentos y los violentos lo arrebatan. Ya en las notas iniciales de este tema, al hablar de Esaú, hemos anticipado algunas cosas referentes a Jacob. Jacob era el otro hijo gemelo de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron a Isaac, a Jacob y a Esaú. Repito mucho los nombres porque, aunque lo sabéis, para que se vayan fijando bien las relaciones. Toda su historia, la historia de Jacob, se basa en el hecho de que era el menor de los hermanos. Por eso se cuenta que nació en segundo lugar, aunque agarrado al talón de Esaú, que de esa manera, por el talón, va a perder su primogenitura. No sé qué relaciones tiene esto con la antigüedad, pero el tema del talón como punto débil aparece tanto en la Biblia como en la literatura clásica. Ya en el Génesis, al principio, se nos dice que la serpiente intentará morder el talón de la descendencia de la descendencia de Eva, pero que al final será esa descendencia la que venza a la serpiente. Aquí Esaú está agarrado al talón, o sea, no, Jacob está agarrado al talón de Esaú y le va a arrebatar por ahí su herencia. En la literatura clásica ya sabéis que Aquiles era inmortal por todos lados, pero por el talón, y por ahí murió. El talón de Aquiles. Bueno. Si Esaú era pelirrojo, velludo, barbudo, así, bastote, Jacob es más femenino. Jacob es lampiño. Tiene que ponerle su madre una piel en el brazo, una piel de cabra, para que el padre crea que es Esaú, ¿no? Por otra parte, era delicado de carácter,
tranquilo, hogareño, pero astuto, astuto, eh, trapacero, conseguía lo que quería con muy buenas palabricas, como dirían ahora, ¿no? Por aquí, con muy buena forma, pero haciendo lo que le venía en gana y consiguiendo beneficios, no por lo bruto, sino así como arteramente, ¿no? Sin embargo, era el hijo más querido de su madre Rebeca. Ya hemos dicho que adquirió el derecho de primogenitura vendiendo a Esaú un plato de lentejas. Cuando llegó la hora de que Isaac bendijera a su primogénito, suplantó con la ayuda de su madre a su hermano. Y a pesar de las reticencias de su padre, que se olía algo, Isaac estaba ciego, pero se olía el engaño. Aquí hay algo que no funciona, decía Jacob, decía Isaac. Pero a pesar de eso, ante cierta evidencia, y parece que como rindiéndose a lo que parecía la voluntad divina, Isaac bendice a Jacob. Jacob, cuando muere su padre, temiendo ser asesinado por Esaú, porque le había quitado su herencia, huye por consejo de Isaac a Padán Aram, bueno, antes de que muriera. Huye a Padán Aram, al norte, a la región de Harán, donde había vivido Abraham, y donde vivía familia de Abraham, para casarse con una mujer de aquella zona. En la casa de Labán, que era pariente de Abraham. En el viaje hacia Harán tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía Betel con el cielo. La palabra Betel significa casa de Dios. Y allí Dios le renovó su alianza. Esa escalera de Jacob, porque une el cielo con la tierra, por la que suben y bajan los ángeles. Se ve en ella un símbolo de Jesucristo, que une el cielo con la tierra por su humanidad. El dibujo es de los que más me gustan, de la escalera de Jacob. ¿Veis? Jacob duerme, tiene un sueño y los ángeles suben y bajan por una escalera que une el cielo con la tierra. Las imágenes, los relatos, hay que tener cuidado con ellos, porque pueden mostrarnos algo sublime, pero si lo sacamos de quicio, nos pueden mostrar algo más ridiculillo, ¿no? Hay también por ahí la historia de un cuento famoso de Grimm, en la que por un árbol que crece mucho, sube uno y se encuentra en lo alto con un ogro, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el cuento. Pero este tema de algo que une el cielo con la tierra es un tema común en muchas tradiciones. Pero para nosotros lo importante es que ese tema apunta a que hay algo que ciertamente une el cielo con la tierra. Ese algo es Jesús. Jesús es la verdadera escalera de Jacob. Es la verdadera unión de Dios con los hombres. La Biblia dedica mucho espacio al relato de las relaciones de Jacob con Labán y a su matrimonio con Raquel y Lía, y a los hijos que tuvo con ellas y con sus esclavas. Se nos dirá que primero se casó con Lía por un engaño de Labán, que también era astuto y lioso. Luego después se casó con Rebeca. Como tuvieron dificultades para tener hijos, estas le daban su esclava a Jacob para que dieran a luz en nombre de ellas. Bueno, en realidad al final lo que queda
es que hay como 4 grupos de tribus, 2 relacionadas con Lía y Zilpa, y 2 relacionadas con Raquel y Bilhá. Son las madres de las tribus de Israel. Sin embargo, como Raquel será la madre de Judá, los judíos hablarán de ella como la madre del pueblo. Es Raquel que llora, ¿no? Y está enterrada en Belén. Y a la tumba de Raquel van las judías, las mujeres que están embarazadas, todavía a rezar para que Dios les conceda tener un hijo sano y bueno y tener descendencia que continúe las promesas. Raquel. Al final, enriquecido y siendo ya un gran patriarca, abandonó el país de los arameos y se volvió a Canaán, arrebatando a Labán las herencias de sus mujeres. Hay un relato muy curioso que resulta, para los israelitas resulta muy chusco. Nosotros casi no lo entendemos. Y es que cuando Jacob intenta llevarse, o va a llevarse ya, a sus mujeres para su tierra, ¿no? Eh, eh, Raquel va sentada encima de los ídolos de Labán, que es que es lo que sería la herencia, pero va sentada sobre los ídolos. Y a la par se dice que está en estado de impureza, porque está en menstruación. Los ídolos de la gente son despreciables, son impuros. ¿Eh? Hasta una mujer impura puede sentarse encima de ellos. Bueno. Temiendo un choque armado con su hermano, Esaú le envió mensajeros y preparó cuidadosamente el encuentro, enviándole regalos generosos y dándole grandes muestras de estima. Pero antes del encuentro con su hermano Esaú, habiéndose quedado solo junto al torrente Yabok, es un torrente que lleva agua cuando llueve, si no está seco. Luchó toda una noche con alguien misterioso que resultó ser Dios. La tradición suele hablar de un ángel, porque le llama el ángel del Señor. Pero en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor es la apariencia visible del Señor, de Dios. Dios, que es trascendente, tiene que crear de alguna manera una imagen suya para que entre en contacto con el hombre. Y así será el ángel del Señor, lo que Dios crea para que se pueda ver de él. El ángel del Señor, en definitiva, es Dios mismo, en cuanto que se relaciona con el hombre. Luego en el Nuevo Testamento no lo entenderán así. Pero en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, sobre todo en el Génesis, es eso, la apariencia visible de Dios. También con Gedeón y con el nacimiento de Sansón aparece esta palabra. El ángel del Señor. Bueno, pues lucha con Jacob. Es una variación del tema de que Israel ha luchado por conseguir las bendiciones de Dios. Son gratuitas, pero Dios las ha dado. Y para eso aprovecha algún relato viejo que había sobre cómo el genio de un río defiende su paso, pero es al final vencido por un personaje ilustre. Aquí toda la historia ha quedado al servicio de que Jacob va a lograr la bendición de Dios. Tiene también una ley ahí, que es que no se puede comer un tendón, porque la zona de un tendón, porque dice que ahí es donde el Señor tocó a Jacob dejándolo cojo. Siempre recuerdo una frase de un comentarista de un amigo, se llamaba Jesús Peláez, que
acababa la explicación de este trozo diciendo que Jacob, después de la lucha, salió bendecido, pero cojo. Y es una norma también de la vida espiritual. En nuestro encuentro con Dios, siempre de alguna manera salimos bendecidos, aunque también tocados en nuestra debilidad humana. El relato de la lucha de Jacob con el ángel es de los más famosos. Hay una versión muy bonita de Gauguin, muy curiosa. Lo sitúa no menos que en Oceanía. En este caso, en este momento, al acabar la lucha de Jacob con el ángel, de Jacob con Dios, Dios le cambia el nombre. El encuentro con Esaú fue amistoso, se separaron en paz. Jacob se estableció en Siquén. El hijo del rey de Siquén raptó a la hija de Jacob llamada Dina y luego quiso reparar su mala acción pidiéndola en matrimonio y circuncidándose con todos los suyos para poder celebrar el matrimonio. Cuando estaban débiles por los dolores de la circuncisión, Simeón y Leví los atacaron y los mataron, dejando así claro que en el derecho de Israel no se tolera que la violación sea condonada por el matrimonio. Volvió a encontrarse con Esaú para dar sepultura a Isaac en Hebrón, allí donde donde Abraham había comprado la cueva de Macpelá para sepultura de Sara, suya propia y de sus descendientes. Hoy tengo que interrumpir por la tos, que me viene a veces, pero vale, sigo. En la historia de José también interviene, aquí tengo un error en los apuntes, perdón. Al final de sus días, bajo Egipto, con su hijo, Jacob bajó a Egipto, llevando a su hijo, cuando ya José estaba allí, pero de José hablamos el próximo día. En Egipto murió después de pronunciar las bendiciones a sus hijos. Esas bendiciones las tenemos después de la historia de José. Las bendiciones de Jacob están después de la historia de José y van a describir pues la grandeza de sus hijos. Y lo llevaron a enterrar a Hebrón en una ceremonia solemnísima. Bueno, no estaba mal, es que Jacob interviene obviamente en la historia de José, que era su hijo. En sus bendiciones describió Jacob algunos rasgos importantes de ellos, que en realidad son rasgos de las tribus a las que dieron origen. Ya hemos dicho que Simeón y Leví vengaron terriblemente la violación de su hermana Dina. De José se cuenta toda una larga historia. Destaco un poquitillo Judá. Judá es el antepasado de David y por tanto el antepasado de Jesús. Jesús era de la tribu de Judá. Y por eso a Judá se le da un tratamiento especial y se le dedica un capítulo, Génesis 38, que interrumpe la historia de José. Y se refuerza así la integración de esos relatos en la historia de los 12 patriarcas y en la historia de Jacob. Judá era el cuarto de los hijos de Lía,
una de las esposas de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Son las 4 primeros. Luego Isaacar y Zabulón. Eh, Judá se casó con una cananea que le dio 3 hijos, Onán y Sela. Se casó con Tamar, pero murió sin hijo. Onán, por la ley del levirato, para dar descendencia a se casó con Tamar, pero para no perjudicar a sus propios hijos en la herencia, no quiso dar hijos a Tamar. Y Dios castigó a Onán, que murió pronto. Tamar entonces reclamó que Jacob le diese a su cuñado Sela por esposo, pero temiendo supersticiosamente que éste también muriera, Judá fue demorando su obligación. Tamar, mediante una estratagema, consiguió tener hijos, haciendo que su suegro engañado tuviese relaciones con ella. De esa unión nacieron Pérez o Fares, que es el mismo. El problema de las transcripciones de los nombres. Antepasados de David, y Zerah o Zará. Así ellos y Tamar entraron en la genealogía de Jesucristo. Fijaros que en la genealogía de Jesucristo entran, aparte de la Virgen, 3 mujeres, y las 3 son extranjeras. Ruth, Tamar y Rahab. En la historia de José, Judá interviene varias veces, dejando una impresión muy positiva. Él se ofrece para sustituir a Benjamín, él reconoce que Dios ha hecho bien las cosas. Tanto en la bendición de Jacob como en la profecía de Balaam, luego, más adelante, en el libro de los Números, pues tanto en una como en otra profecía, se destaca la importancia que la tribu nacida de Judá llegó a tener gracias a David. Y con esto dejo el tema por terminado. Aquí en el papel pues tenéis bastantes cosillas que pueden complementar y ayudaros a conocer la historia de los patriarcas. Pero sobre todo lo que os puede ayudar más es a leer esa historia de los patriarcas en el libro del Génesis. Y nada más, continuaremos.